Cuando todo parece desmoronarse, el mundo no grita, solo guarda silencio. Y en ese silencio incómodo, donde las puertas se cierran sin aviso, donde las promesas se convierten en frustraciones y el futuro parece esconderse detrás de una niebla densa, nace el dolor más solitario, el de quien todavía intenta, pero ya se cansó de esperar. Es un dolor sin audiencia, una batalla librada en silencio, la sensación de haber hecho todo bien y aún así, ver los resultados escaparse por las rendijas de la esperanza. El corazón se contrae ante cada intento frustrado y la mente, sin encontrar refugio, empieza a susurrar, renuncia. ¿Todavía vale la pena? Esa pregunta retumba como un trueno apagado en el pecho, pero la persistencia no nace del azar ni de una dosis repentina de motivación. La persistencia nace cuando el alma, aún agotada, decide respirar hondo y dar un paso más. No depende del ánimo, sino de la decisión. Brian Tracy nos recuerda que es esa decisión, repetida, firme, aunque silenciosa, la que pavimenta el camino de la superación. No es el entusiasmo del inicio lo que sostiene la travesía, es el compromiso con aquello que decidiste hacer incluso cuando el escenario ya no parece prometedor. Y Jim Rohn refuerza, disciplina no es tener ganas, es actuar a pesar de ellas. Persistir es caminar con fe incluso cuando el suelo tiembla, incluso cuando la fe parece demasiado pequeña para sostener tanto peso. La mente, bajo presión, fabrica monstruos. La neurociencia lo explica. En tiempos difíciles, el cerebro activa el sesgo de catástrofe, amplifica la amenaza, encoge la esperanza, distorsiona la realidad. Por eso, en esos momentos, no necesitas solo coraje, necesitas estructura, un camino, una forma de respirar en el caos, persistir. Entonces, no es terquedad ciega, es un arte, una ingeniería de lo invisible, y eso es lo que este video va a entregar. 6 palancas internas que no gritan, pero sostienen, que no aparecen en la superficie, pero son raíces. Porque cuando todo sale mal, no es el más talentoso quien sigue, es el más enraizado. Y ese enraizamiento empieza ahora. Reconocer el ciclo del fracaso productivo. Fracasar no es el final, pero tampoco es un simple detalle. Es una experiencia que marca, que mueve la carne, la mente, el espíritu. Y cuando ese fracaso se repite, cuando parece parte del patrón, aparece el riesgo silencioso, creer que eso es todo lo que puedes ser. Es ahí donde muchos desisten, no por falta de fuerza, sino por exceso de dolor. El error se vuelve identidad, el tropiezo, sentencia, y sin darse cuenta, dejas de intentar para no volver a lastimarte. Pero hay una diferencia radical entre fracaso que paraliza y fracaso que construye. Brian Tracy llama a esto fracaso productivo, el que, a pesar del dolor, deja semillas. No te hace volver al mismo lugar, te hace volver más fuerte. Y la neurociencia confirma, siempre que un revés se procesa con conciencia, el cerebro forma nuevas conexiones. Aprende, se adapta, se expande. Es decir, el fracaso, cuando se acoge con inteligencia emocional, se convierte en punto de inflexión. La clave está en cómo conversas con el error. Cuando sucede, el impulso natural es huir, negar, castigarte. Pero hay un camino más profundo, uno que acoge y transforma. Pregúntate, ¿qué de esto es verdad? ¿Qué puedo controlar? ¿Cuál es mi próximo paso pequeño? ¿Qué aprendí? ¿Qué creencia desafía esto? Esas preguntas, escritas con honestidad, transforman el lodo en abono. No es magia, es método. Y el método requiere tiempo y repetición, pero funciona. El fracaso productivo es como plantar en suelo arcilloso. La tierra parece dura, el brote tarda en aparecer, pero cuando sale, sale con fuerza, porque hizo raíces profundas. Exactamente eso estás haciendo ahora, creando raíces, aprendiendo a no confundir dolor con derrota, entendiendo que cada error, bien interpretado, es solo un capítulo, no el final. Gestionar el estado emocional, de la tormenta interna al silencio consciente. Hay días en los que las ganas de continuar simplemente desaparecen, no porque el sueño terminó, sino porque el cuerpo entró en pánico. La mente acelera, el pecho aprieta y todo en ti grita por fuga. En esas horas, la lógica no ayuda, los consejos se vuelven ruido, la fe parece lejana y el pensamiento se repite como eco sombrío. Ya no puedo más.
Pero lo que parece debilidad muchas veces es sobrecarga emocional. Es la amígdala cerebral en estado de alarma. Es el cuerpo tratando de protegerte del dolor futuro. Solo que ese mecanismo, si no se comprende, se vuelve prisión. Lo que era una ola se hace tsunami. La diferencia está en aprender a observar la emoción sin dejar que te conduzca. Sentir no es fallar. Es humano, pero persistir exige algo más profundo. La habilidad de no ser arrastrado por la marea interna. La neurociencia muestra que las emociones intensas duran en promedio 90 segundos si no se alimentan con pensamientos. En ese lapso, si respiras, nombras lo que sientes y permaneces presente, algo cambia. El impulso pierde fuerza, la claridad empieza a emerger y el gesto correcto se vuelve posible. Respirar, rotular, aceptar, silenciar y actuar. No para fingir que todo está bien, sino para crear un espacio seguro entre estímulo y respuesta. Un espacio donde la conciencia vuelve a gobernar. Imagina tu interior como un mar. Agitado, no se navega con prisa. El secreto no es luchar contra las olas. Es construir un muelle, un lugar de estabilidad emocional donde puedas anclar tu decisión de seguir, aún con miedo, aún cansado, aún sin garantías. La persistencia real no nace de la ausencia de emoción, nace de la capacidad de atravesarla con presencia, porque el silencio conquistado por dentro se transforma en claridad afuera, y esa claridad lo cambia todo. Fortalecer creencias raíz, identidad como cimiento invisible. Antes de cualquier decisión, plan o intento de persistir, hay una voz interna que determina si seguirás o no. Casi siempre, esa voz no habla alto, susurra. Susurra frases como, no eres capaz, esto no es para ti, nunca terminas lo que empiezas. Esas frases no son solo pensamientos, son creencias. Y no importa cuánto quieras cambiar de vida. Si tus creencias profundas dicen que no puedes, tu acción obedecerá a lo que crees en silencio. Las creencias son raíces, invisibles, pero determinantes. No se forman solo por lógica, sino por experiencias que el cuerpo y la mente interpretaron como verdades. ¿La buena noticia? Las creencias no son sentencias, son circuitos. Y todo circuito puede rehacerse. La neurociencia confirma, cuando confrontas una creencia con nuevas evidencias, repetidas con intención, el cerebro empieza a reescribir el patrón, pero se requiere constancia. Hay que poner la creencia limitante sobre la mesa y alimentarla con pruebas de que no es definitiva. Si crees que no eres resiliente, recuerda la última vez que sobreviviste a algo difícil. Si piensas que no tienes disciplina, busca dónde en tu vida fuiste fiel, incluso sin reconocimiento. La transformación empieza cuando dejas de pelear con la mente y comienzas a enseñarle, con paciencia, una nueva verdad. No es autoayuda barata, es realineamiento de identidad. Nadie puede sostener un comportamiento incompatible con quien cree ser. La persistencia verdadera exige que tu identidad cambie antes que el resultado, que puedas decir, con verdad, soy alguien que continúa, aun cuando falla, aun cuando nadie ve, aun con miedo. Raíces nuevas sostienen árboles más fuertes. Toda revolución comienza en lo invisible, crear microcompromisos que se repiten. Persistir no es cargar el mundo a cuestas todos los días. Persistir es hacer algo lo bastante pequeño para ser posible y lo bastante grande para mantener viva la esperanza. Cuando miras un proyecto inmenso, lejano, inalcanzable, es fácil paralizarse. Es fácil creer que solo gente extraordinaria llega. Pero la neurociencia emocional y la experiencia muestran que el secreto no está en el tamaño de la acción, sino en la constancia. Microcompromisos repetidos son más poderosos que grandes promesas incumplidas. No necesitas resolver todo hoy, solo necesitas hacer algo que puedas repetir mañana. Esa es la clave. Algo tan simple que casi no parezca esfuerzo, pero que al hacerlo, cada día se vuelve fuerza muscular, emocional. Como levantar el mismo peso ligero hasta que ya no pese, luego aumentar y seguir. Los microcompromisos funcionan porque eliminan el peso de decidir. Cuando defines qué harás, antes de tener ganas, y lo haces sin ganas, creas un pacto silencioso con tu propia integridad. 5 minutos de planeación por la mañana, un contacto útil por día,
Una página escrita, aunque sea imperfecta. El hábito crea el impulso. Y el impulso, con el tiempo, se vuelve identidad. Cada acto pequeño es una semilla. Cada repetición pequeña, una raíz. Y cuando menos lo esperas, notas que construiste un camino sólido donde antes solo había miedo. Persistir no es ganar de una vez. Persistir es no salir del campo. Y cuando el campo es hostil, cuando todo parece exigir más de lo que puedes dar, elige dar menos. Pero dar, siempre. Porque al final, la frecuencia vence al volumen y el paso pequeño vence a la inmovilidad. Tener un significado maestro que resista el dolor. Hay días en que todo se derrumba por dentro. Se acaba la fuerza, desaparece la motivación y la mente susurra, ¿para qué seguir? Si no tienes un significado profundo anclado en el corazón, es fácil soltar, es fácil desistir, es fácil convencerte de que nada de eso tiene sentido. Pero el problema nunca es el dolor. El problema es vivir sin un motivo más grande que él. Un significado maestro. No es una frase bonita en el espejo, es una causa que te atraviesa, un llamado que sigue hablando aunque la voluntad calle, algo que toca tan hondo que, cuando todo oscurece, aún brilla, aunque sea como una chispa, y esa chispa basta para mantenerte de pie, aunque llores, aunque sangres. Persistir exige más que metas. Exige sentido, y el sentido más fuerte siempre es el que no se trata solo de ti. Es el que implica servir a alguien, proteger algo, construir algo más grande que tu comodidad. Cuando conectas tu camino con alguien a quien amas, con un legado que quieres dejar, con un valor innegociable, tu resistencia cambia. El dolor sigue, pero se inclina ante el porqué. Por eso, cuando todo parezca en ruinas, vuelve a tu porqué. Escríbelo, grábalo, dibújalo, háblalo con Dios. Di, por esto continúo. Y repítelo hasta que el cuerpo obedezca, hasta que el corazón vuelva a latir con sentido, porque el sentido correcto convierte sufrimiento en sacrificio, y sacrificio es dolor con dirección. Registrar evidencias visibles de avance. Hay un tipo de desánimo que no viene de la falta de progreso, sino de la falta de percepción del progreso. Sí estás avanzando, pero como no lo ves, sientes que estás parado, sientes que fallas. Sientes que nada cambia. Y lo que sientes empieza a moldear lo que crees. Y lo que crees empieza a sabotear lo que haces. La ausencia de evidencia visible crea una presencia tóxica de duda. El cerebro humano tiene sesgo de negatividad. Graba con más fuerza lo que duele que lo que sale bien. Colecciona fracasos. Olvida avances. Si no confrontas ese patrón con registro, te vence. Te roba la memoria emocional de lo que ya mejoró. Por eso tanta gente desiste a mitad del camino, porque no vio cuánto ya caminó. Así que, registra. Registra de forma visual, táctil, concreta. Toma fotos. Anota microvictorias. Marca el tiempo invertido. Pinta una línea en el calendario. Guarda los pasos, incluso los pequeños, porque los pequeños, juntos, forman la vereda. Y un día, cuando la duda venga fuerte, podrás mostrarle el diario, el gráfico, el audio, el estado de cuenta, y decir, tal vez no estoy donde quiero, pero estoy lejos de donde empecé. La persistencia se alimenta de prueba. Prueba de que vale la pena, de que funciona, de que vas. Aunque sea despacio, sin alarde, aunque nadie vea, porque tú ves. Y lo que ves sostiene lo que crees. Y lo que crees sostiene lo que continúas. Conclusión. La persistencia es una revolución silenciosa. Rendirse parece simple, parece liberador, parece paz, pero casi siempre es fuga. Fuga de ti, del proceso, del dolor inevitable que antecede cualquier transformación real. Rendirse es decirle al tiempo que perdió valor. Es negar el peso de los pasos ya dados. Es abandonar la historia antes de que revele el sentido detrás de las páginas difíciles. Brian Tracy enseña que la persistencia tiene menos que ver con fuerza y más con estructura, menos con querer y más con mantener. Es el arte de continuar incluso cuando la emoción no coopera. Es la práctica de obedecer una decisión tomada en sobriedad, aunque la voluntad se haya ido. Y Jim Rohn refuerza, cosechas lo que siembras. Y lo que siembras en silencio, con fe, con constancia, florece con fuerza doble, porque florece enraizado. La elección ahora es simple, pero no fácil. Elige
Una buena palanca, solo una. Elige un microcompromiso, una creencia pequeña para cambiar, un paso pequeño para sostener. Manténlo por 7 días, solo 7. 7 días de prueba, 7 días de raíces, 7 días en los que escribes una nueva base para no desistir. No porque suene bonito, sino porque es justo. Justo con quien te estás convirtiendo. La persistencia es un altar invisible donde tu fe se encuentra con tu disciplina, donde lo sagrado de tu misión se encuentra con lo simple de tu rutina. Y ahí, sin audiencia, sin aplausos, sin motivación, continúas, te levantas, ajustas, intentas una vez más, y al hacerlo, te conviertes en alguien que no se rinde, porque ahora entiendes. El árbol que enfrenta la tormenta no sobrevive por suerte, sobrevive porque tiene raíces. Y tus raíces, ahora, están más profundas.